Hola, nuevamente, ya estamos en el capítulo cuarto de esta Ley 40/2015. En este capítulo se va a estar hablando de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Así que vamos con ello. Este capítulo también se divide en secciones y la sección primera va de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Empieza con el artículo 32, que habla de los principios de responsabilidad. Pues vamos con el punto 1, que dice así: los particulares tendrán derecho a indemnización por las administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio o de los servicios públicos, salvo causas o casos de fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo a la ley. La anulación en vía administrativa por el orden jurisdiccional contencioso de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a indemnización. El punto 2 dice que en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo y evaluable económicamente y también individualizado con relación a una persona o varias. Punto 3. Los particulares tendrán derecho a indemnización de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de los actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos. Pues vamos a ver esos supuestos. Dice la letra A: cuando los daños deriven de la aplicación de norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los del apartado 4. Y B, cuando deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, según apartado 5. Y ahora vamos con el apartado 4, que está aquí, y después veremos el apartado 5, que está aquí. Vamos con el 4. Dice que si la lesión resulta de la aplicación de norma con rango de ley inconstitucional, se indemnizará al particular cuando haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se alegue la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Y el punto 5 dice que si es consecuencia de la aplicación de la norma contraria al derecho de la Unión Europea, se indemnizará cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Voy a corregir aquí una cosita, porque aquí es en cualquier instancia. Bien, ahora dice: deberán cumplirse los siguientes requisitos. A. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. B. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Y C. Ha de existir relación causal directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Bien, vamos con el punto o apartado 6, que dice así: la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma ley o declare la contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. El apartado 7 dice que la responsabilidad patrimonial del Estado
por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Apartado 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que procederá o procede a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia del funcionamiento anormal de la tramitación de los recursos de amparo o de cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar importe de indemnización se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. Vamos con la 9, que dice, o el apartado 9, que dice: se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 39/2015 para determinar al responsable de las administraciones públicas o la responsabilidad de las administraciones públicas por daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que en su caso establezca el Real Decreto 3/2011 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, aquí vamos a corregir esto también, porque esto es la responsabilidad. Vale, vamos con el artículo 33, que dice y habla de la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Vamos a ello. Dice el punto 1 que cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad según la presente ley, las administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. El punto 2 dice que cuando haya concurrencia entre varias administraciones en el daño, la responsabilidad se fijará para cada administración, atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Punto 3. En casos del primer apartado, la administración competente para incoar o instruir y resolver los procedimientos en los que exista responsabilidad concurrente de varias administraciones será fijada en los estatutos y reglas de la organización colegiada, o en su defecto, la competencia será de la administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. Bien, vamos a modificar esto. Y dice el punto 4, cuando se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial, la administración pública competente según apartado anterior deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que en el plazo de 15 días máximo, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. Bien, vamos a hablar ahora de la indemnización, que está en el artículo 34. Pues vamos a ello. Dice el punto 1, que sólo serán indemnizables las lesiones al particular provenientes de daños que éste no tenga deber jurídico de soportar según la ley. No serán indemnizables tampoco los que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen previsto o evitado en el momento de producción de aquellos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial de los artículos 4, 5 y 32, serán indemnizables los producidos en 5 años antes de la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. El punto 2
Dice que la indemnización se calculará con arreglo a criterios de valoración según legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el mercado. En casos de muerte o lesiones corporales, se podrán tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios de la Seguridad Social. Punto 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad fijado por el INE y de los intereses por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán según la Ley 47/2003 o, en su caso, a las normas presupuestarias de las comunidades autónomas. Punto 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por compensación en especies o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Bien, el artículo 35 habla de la responsabilidad de derecho privado. Dice que cuando las administraciones públicas actúen directamente a través de entidades de derecho privado, en este caso, su responsabilidad se exigirá conforme al artículo 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho público o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado, a través de la cual actúe la administración o la entidad que cubra su responsabilidad. Bien, sección segunda. Vamos a cambiar un poco el color y aquí se va a tratar de la responsabilidad de las autoridades y personal de las administraciones públicas. El artículo 36 habla de la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal de las administraciones públicas. Punto 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la administración pública o a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. La administración, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio por vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa, negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para exigencia de dicha responsabilidad y para su cuantificación se ponderarán los siguientes criterios. Criterio 1. Resultado dañoso producido. Criterio 2. Grado de culpabilidad. Criterio 3. Responsabilidad profesional del personal al servicio. Y creo que ya no queda más que uno más, que es la relación con la producción del resultado dañoso. Bien, dice el 3 que asimismo la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y personal a su servicio por daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa, negligencia graves. Punto 4. El procedimiento para la exigencia de responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3 se sustanciará según la Ley 39/2015 y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará al menos de los siguientes trámites. A. Alegaciones en un plazo de 15 días. B. Práctica de pruebas y otras que el órgano competente estime por otro plazo de 15 días. C. Audiencia durante 10 días. Y luego propuesta de resolución en 5 días desde la finalización de audiencia. Es decir, alegaciones 15, práctica de pruebas 15, audiencia 10 y propuesta de resolución 5. Apartado 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. Y 6.
Todo esto sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los tribunales competentes. Vamos con el artículo 37 para terminar este vídeo, que habla de la responsabilidad penal. El punto 1 dice que la responsabilidad penal del personal de las administraciones públicas, así como la civil derivada del delito, se exigirá según legislación correspondiente. El punto 2, la exigencia de responsabilidad patrimonial del personal de las administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el ordenamiento jurídico penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial. Bien, hemos terminado el capítulo 4. En el vídeo que sigue vas a ver el capítulo 5. Un saludo.